Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Dudas de Cultivo. Como no alcanzamos a hacer tanto guión porque he estado armando toda esta cosa, vamos a hacer un especial de respuestas rápidas a preguntas que ustedes nos han enviado al mail, como lo hacemos en Instagram, pero ahora en versión extendida aquí en YouTube. Así que si a ustedes les interesa, quédense. Bueno, y como es tradición en todos los Dudas de Cultivo, partimos dándole las gracias a nuestros queridos auspiciadores, porque sin ellos nada de esto sería posible. Oh, se me dio un pelo al ojo. Le damos las gracias, por supuesto, a Bóveda, estos sachets que mantienen tus cogollos en óptimas condiciones y que hacen que tus pitos se conserven mejor. Le damos las gracias también a Dutch Passion, un banco de semillas con más de 30 años de experiencia en la cruza de cannabis. Así que vaya y vea su gran repertorio de genéticas. Le damos las gracias también a Delight, con estas hermosísimas luces que nos dieron de regalo y que son tan fuertes que nos quema la luz de la cámara, así que no podemos ponerlas a full. Por supuesto también con el gentil auspicio de Quema Smoke Shop, las mejores pipas para fumar, la Doña Diabla. Bueno, entonces estamos listos para comenzar este episodio de Dudas de Cultivo. Vamos a partir con la pregunta de Rodrigo. Pregunta: mi planta tiene 4 semanas de floración y quisiera en esta etapa aplicar fungicidas y insecticidas naturales. ¿Cuánto tiempo debería esperar antes de la cosecha para no tener un efecto de los insecticidas naturales? Muy buena pregunta, Rodrigo. En general, la respuesta es depende. Depende harto del tipo de fungicida o insecticida que estés poniendo. Hay algunos que son más rápidos de ser eliminados y otros que se demoran más. En general, aquellos que son más olorosos, como el azufre, demoran un poco más. Y aquellos que son aceitosos también, como el aceite de neem. Ahora, ojo, que muy normalmente se pone como el rango necesario para poder eliminar las aspersiones de una planta es alrededor de un mes. Por lo tanto, mi consejo es que esperes alrededor de un mes entre echar la aplicación y la cosecha. Así que para que calculen la cantidad de semanas que les quedan y corten o dejen de aplicar las aspersiones. Ya, vamos con otra pregunta. Franco nos pregunta: es mi primer cultivo de una automática que ya tiene 11 días. Ya va en el segundo nudo y presenta un color amarillento, no en su totalidad, pero sí en el principio. Quizás sea por exceso de sol, quizás sea por exceso de agua o una carencia de algún macronutriente. Adjuntaré fotos para diagnóstico. Ahí les vamos a mandar así, la foto. Está un poco amarillenta, tiene el amarillo en el centro, que eso es clásico, si recuerdan, del capítulo de deficiencias. Creo que está en el 2, porque es una deficiencia de micronutrientes. La deficiencia de micronutrientes tenemos que recordar que siempre se dan en la punta o los brotes de la planta. Ahora, exceso de sol, muy poco probable. La marihuana es una planta, y el cannabis en general es una planta que ha evolucionado en un medio en donde en el fondo está expuesta lo más posible a sol, y como las plantas no tienen patitas y no se pueden mover, le va a gustar muchísimo mientras más luz tenga. Así que eso no es problema. Lo que sí es problema es el calor. Y eso es muy importante, porque independiente de la cantidad de luz que esté recibiendo, si es que el calor es demasiado y la humedad es muy baja, vamos a tener problemas. Porque no es lo mismo tener 38 grados de calor con un 20% de humedad que con un 70%. Es muy distinto para la planta, ya que las plantas funcionan en base a transpirar agua. Entonces, eso puede ser que haya afectado a tu plantita. Por lo demás, lo que yo pienso en este caso específicamente es que tuviste un exceso de riego. Creo que eso fue lo que principalmente pasó. No creo que haya sido ni luz, ni haya sido un problema de micronutrientes. O si fue un problema de micronutrientes fue porque regaste demasiado y entonces en el fondo estás generando ese problema en el sustrato. Estás generando anaerobia. Así que mi consejo es controlar los riegos. Voy a rolar ahora el pito porque si no... La otra pregunta es de Manu. ¿Por qué se dice que es mejor la parte del último eslabón del moledor que guarda en el fondo, él le llama polen o hashish, que en realidad son los tricomas? Los tricomas no es polen, sino que son tricomas de la planta, los cuales se van condensando ahí, y él pregunta por qué se dice que dejar en el fondo ese raspadito que queda ahí en el moledor, el efecto de esos tricomas se va intensificando, y quiere preguntar si es que eso es verdad o en realidad lo que va pasando es que se degrada, porque él intuye que en realidad lo que pasa es que se degrada. Muy inteligente el cabro este. Lo que pasa es que en realidad el moledor tiene estas 3 partes, en donde yo el kiff me lo acabo de echar todo, por eso está vacío. Pero ahí va quedando en el fondo todos los restos, no son los restos, pero es como aquellos tricomas que se desprendieron de la flor a la hora de ser molida y que llegaron en el fondo en este compartimento especial.
Esto se va acumulando y tal cual como intuye Manu, se va secando y por lo tanto se van oxidando esos terpenos y esos cannabinoides y se van transformando en otros cannabinoides. ¿Es esto malo? Bueno, depende. Yo considero que esto no es una buena forma de mantener tricomas. Si es que uno quisiera realmente hacer hashish y extraer en el fondo esos tricomas y apretarlo y condensarlo en una caluga, esa caluga va a tener mucho más posibilidad de envejecer y agarrar sabores. Y en ese caso sí estaría de acuerdo con la idea de que envejecer o dejar de alguna manera como curando las cabezas de los tricomas en ese formato podría mejorar incluso el producto final, incluso dando nuevos efectos. Pero en el caso del kiff, que viene así en formato de, digamos, como de tricoma suelto, ese tricoma se va a terminar secando y probablemente no va a mejorar, no va a producir mucho más reacciones químicas después de que se le vaya el porcentaje de agua que tiene adentro. Así que la respuesta es sí, efectivamente, Manu, tú tienes razón, se empiezan a oxidar los terpenos, se empiezan a evaporar esos terpenos y los cannabinoides también se empiezan a oxidar y por lo tanto debería empezar a perder propiedad organoléptica. Mi consejo es que si tú tienes mucho kiff que tienes guardado, que lo prenses de modo que hacer una caluga de hashish y eso dejarlo curando. Y eso va a ser mucho mejor la experiencia de fumado. Ya, entonces vamos con otra pregunta. Diego Bay nos pregunta, dice que él tenía unas plantas que eran hembras y que al momento de manicurar se empezó a dar cuenta que tenían como unas pequeñas protuberancias alrededor de los cogollos y al pasar la tijera y cortarlos sin querer se dio cuenta que adentro habían semillas. Y quiere preguntar en el fondo, ¿de dónde salieron esas semillas? ¿Cómo llegaron a ser esas semillas y si es que en el fondo eso afecta a la calidad de nuestros cogollos. Muy buena pregunta, Diego. Lo primero, vamos a prender el pito. Eso es lo primero. Bueno, lo primero es, para que exista una semilla requerimos de polen. Y para que haya polen tiene que haber una antera o un órgano reproductor masculino del cannabis. Que esto se puede dar incluso en la planta que se manifiesta como hembra, pero que en el fondo tiene una posibilidad de rodilizar, incluso hacer semillas, en el fondo autopolinizarse a sí misma y por lo tanto hacer semillas de sí misma. Eso puede ser una opción de lo que te haya pasado. Si no, tienes que revisar a algún vecino o si tú tuviste algún macho, probablemente de ahí viene el polen y por lo tanto el resultado o esa semilla es el resultado de esa cruza, para que más o menos tengas en cuenta en el fondo de dónde puede haber venido el padre. Y obviamente si es que la semilla influye al momento de fumar, en la experiencia per se de fumar, no. Es decir, si es que uno logra separar perfectamente las semillas del cogollo, probablemente no va a tener tanta diferencia, aunque sí hay algo de diferencia porque tienden a producir en el fondo más tejido madera, por así decirlo. Y obviamente, como si un cogollo está lleno de semillas, es muy difícil separarlas todas y es muy probable que termine alguna en el cogollo, alguna en el cigarrillo o el pito de marihuana. Y eso hace que sea muy complicado entonces consumir ese tipo de cogollos y por lo mismo preferimos tener cogollos sin semilla. Si ya tuviste semillugo, como le dice el amigo pescado marino, si tuviste semillugo, lo mejor entonces es tamizar los cogollos y sacar en el fondo solamente el material vegetal y ojalá los tricomas. Si es que puedes tamizar más finito para que salgan solamente los tricomas, como el amigo del Kif preguntaba, mucho mejor porque así está eliminando cualquier materia vegetal o cualquier material que tengas. Así que eso es lo que puedes hacer con tus cogollos que tengan semillas. Obviamente esas semillas puedes probar, puedes ver qué es lo que sale, si sale algo interesante, me mandas semillas de vuelta. Martín nos dice, ¿por qué se quemaron las hojas inferiores de mi planta? Y nos manda una imagen. Ahí, trush. Bueno, en la imagen podemos ver que efectivamente las puntas de los foliolos empezaron a quemar de abajo hacia arriba y que partió de la punta hacia adentro. Bueno, Martín, yo creo que ahí tú tienes una deficiencia de potasio. ¿Por qué pienso eso? Por la forma como se empezó a quemar la hoja. Pienso que puede ser una deficiencia de potasio y además creo que tu planta al empezar a florar está pidiendo efectivamente más potasio y por eso en fondo se generó esa deficiencia. Ahora, hay otra cosa que también me preocupa. Creo que tu planta tiene las hojas un poco decaídas y eso puede deberse tal vez a un exceso de riego y que el borde de la hoja está un poco aserrado, como si fuese sierra. Eso puede ser genética o puede ser que le esté llegando demasiado viento, que tenga algún problema como de ese tipo, algún estímulo que sea demasiado fuerte. Hay veces que animales pasan muy cerca todo constantemente y eso hace que también la planta se estrese y genere ese como puntiagudo o aserrado de la hoja.
frío también puede producir esto, o viento helado, o viento muy agresivo también. Muchas veces es que se queda el ventilador puesto directo sobre la planta, pasan ese tipo de cosas. Y por último, última pregunta de la tanda, Florencia, que nos escribe desde Argentina y nos dice cómo funcionan los sachets de bóveda, porque ella ha tratado de curar sus plantas y no le ha funcionado. Porque en el fondo dice que ha ocupado un sachet muy grande y no entiende cómo funciona el tema del contenedor y cómo se cura. Bueno, Florencia, lo primero es decir, los sachets de bóveda funcionan de manera bastante sencilla. Hay distintos portes de sachets. Cada uno de los portes corresponde a una cantidad de gramos. Generalmente se estima que el espacio del contenedor en que tú vas a ocupar va a quedar al menos 3/4 vacío, o no más que eso en el fondo. O va a quedar o justo, o muy justo, o 3/4 vacío. ¿Por qué? Porque si vas a poner 10 gramos de marihuana en una caja gigante de 100 litros con un bóveda, obviamente en ese espacio la capacidad de ese bóveda de poder controlar esa humedad es muy baja. Entonces por eso lo ponemos en el minuto en cuando pasamos los cogollos a frasco, y en ese minuto entonces agregamos bóvedas para que en el fondo controlen la humedad. Entonces es muy importante saber que no tan solo es importante saber la cantidad de gramaje a la cantidad de marihuana para los bóvedas, sino que además también tenemos que saber el tamaño del contenedor, porque no nos sirve un contenedor muy grande. Ah, mira, vino de vuelta. Los bóvedas. Los bóvedas. Es como un grupo indie. Un grupo indie de San Fernando. Eso, entonces si es que necesitan más información pueden sobre la cantidad de gramajes para cantidad de cannabis en gramos, pueden ver en la misma página de Bóveda. Ellos tienen la información para saber cómo curar los distintos gramajes. El porcentaje de humedad depende de varios factores. Uno, el ambiente que tengas. Ambientes que sean más secos van a tal vez necesitar sachets que mantengan más humedad, mientras que en ambientes más húmedos tal vez es mejor poner el de menor humedad para poder controlar. Y lo otro es la finalidad también de la flor. Si vas a fumar la flor, yo tiendo a preferir 58%, creo que quema mejor, mientras que si voy a extraer extracciones, voy a hacer rosin por ejemplo, es mucho mejor tener un sachet de 62% de humedad. Esa yo creo que es como la principal diferencia entre los niveles de humedad. Alguna otra no se me ocurre, pero obviamente que si tienen más, ustedes déjenlos en los comentarios, cualquier comentario, y dejen, oh, yo ocupo bóveda de esta manera y me ha funcionado. Chicos y chicas, ha llegado el momento de despedirnos, porque lamentablemente se nos acaba el tiempo y se nos acaba la luz, así que vamos a terminar este episodio acá. ¡Ya! No, mentira. Les damos... ¿Cómo era? Le damos la despedida. Le damos la despedida a los auspiciadores. Espero que les haya gustado este capítulo, perdónenlo poco, pero se vienen muchas bacanes sorpresas, así que eso, yo estoy emocionado, espero que ustedes también. Les tengo que recordar, por supuesto, que el cannabis es una droga, y como cualquier droga tiene problemas aparejados a su consumo, como por ejemplo la pérdida de memoria. Es un gran problema que a mí me afecta. Espero, por favor, que se cuide y que sepa que lo más importante es su propio bienestar. Y si usted es menor de edad, por supuesto decirle que el cannabis tiene un efecto aparejado a su consumo, y espero que si consume lo haga con la mayor moderación y el mayor control posible. Les doy un abrazo a todos los que están detrás de esta pantalla. Muchas gracias por vernos. Chao.